Todo empezó en el momento más oscuro de mi vida, cuando el mundo dejó de tener sentido y cada día se sentía como una obligación más que como una oportunidad. Mi madre estaba muriendo y yo lo sabía, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El cáncer había avanzado demasiado rápido, como si hubiera estado esperando el momento exacto para atacar cuando más vulnerable estábamos. Yo dormía en una silla de hospital, comía lo que podía y estudiaba cuando el cansancio me lo permitía. Me estaba preparando para los exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Seguridad, no porque soñara con portar un uniforme, sino porque creía que si lograba entrar podría ayudarla, pagar mejores tratamientos. Darle algo de tranquilidad después de una vida entera de sacrificios. Tenía fe, una fe desesperada, casi infantil, de esas que se aferran a cualquier cosa con tal de no aceptar la realidad. Pero no llegué a tiempo. Una madrugada, mientras repasaba artículos y códigos con los ojos ardiendo de sueño, el teléfono sonó. No hizo falta contestar para saberlo. Mi madre había muerto. No recuerdo haber gritado ni llorado en ese momento. Recuerdo el silencio, un silencio tan pesado que parecía aplastarme el pecho. Recuerdo mirar mis manos y no sentir las mías. Recuerdo pensar, con una frialdad que hoy me asusta, que todo el esfuerzo ya no servía para nada. El entierro fue rápido, gris, lleno de palabras vacías y abrazos incómodos. Todos decían que era fuerte, que ella estaría orgullosa, que el tiempo lo curaría todo. Yo solo quería desaparecer. Durante 4 días no fui nadie. No comí bien, no dormí, no lloré. Caminaba por la casa como un fantasma, evitando su cuarto, evitando su olor, evitando aceptar que estaba solo. Al 4.º día sonó el teléfono. Era de la academia. Me dijeron que había pasado la primera etapa y que debía presentarme a los exámenes médicos. Colgué y me quedé mirando la pared durante varios minutos. Pensé en no ir. Pensé en dejarlo todo. Pensé que no tenía sentido seguir si la persona por la que lo hacía ya no estaba. Aún así fui, más por inercia que por convicción. En la sala de espera me encontré con un hombre mayor, canoso, con una mirada tranquila que contrastaba con el caos que yo llevaba dentro. Se llamaba Aurelio, un médico retirado que colaboraba con la academia. Me observó unos segundos y me preguntó si todo estaba bien. No sé por qué le conté todo. Tal vez porque no me conocía. Tal vez porque ya no me importaba nada. Le hablé de mi madre, del cáncer, de la culpa, de sentir que había fallado. Me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo algo que se me quedó grabado para siempre: el dolor no se va, pero si te rindes ahora, todo lo que ella fue no habrá servido de nada. No fue un discurso bonito, fue una verdad dura. Algo se acomodó dentro de mí. Pasé los exámenes. Ingresé. Y así comenzó una etapa que creí que me haría fuerte, pero que solo me preparó para caer más hondo. La academia era un mundo aparte. Disciplina absoluta, gritos, castigos, entrenamientos que te dejaban el cuerpo temblando y la mente en blanco. Paradójicamente, ahí encontré orden. Cada día tenía una estructura, un propósito. No había espacio para pensar demasiado ni para sentir. Eso me ayudó a no derrumbarme. Pasaron los meses y empecé a destacar. 7 meses después apareció ella. Su nombre era Lucía Rivas. Compartíamos la misma sección de estudio. Ella era mayor que yo, tenía 27 años y yo apenas 20. Desde el primer momento noté algo distinto en ella. No era solo atractiva, era segura, hablaba con firmeza, tenía una risa suave y una mirada cansada, como si hubiera vivido más de lo que su edad indicaba. Yo no quería involucrarme con nadie. Estaba enfocado, quería terminar la academia, quería honrar a mi madre, quería demostrarme que no era un fracaso. Pero Lucía no pidió permiso para entrar en mi vida. Empezamos a hablar durante los descansos, luego en las prácticas, luego buscábamos coincidir. Una tarde me invitó a un café. Yo acepté sin pensar demasiado. Hablamos de todo y de nada. Me escuchó. Me hizo sentir visto, algo que no me pasaba desde que mi madre había enfermado. Una semana después salimos a cenar. Ella pagó todo,
dijo que le gustaba invitar, que no tenía problema. Esa noche, al despedirnos, me besó. Fue un beso intenso, inesperado, de esos que te sacuden la cabeza y te hacen olvidar todo lo que prometiste no hacer. Me voló la cabeza. 3 días después fui a su casa. No hace falta explicar lo que pasó. A partir de ahí empezamos a vernos seguido. Dormíamos juntos, entrenábamos juntos, comíamos juntos. Yo sentía que, de alguna manera retorcida, estaba volviendo a la vida. Una noche, después de cenar, Lucía se sentó rígida en la cama. Estaba nerviosa. Me dijo que tenía que confesarme algo y que tenía miedo de que me enojara. Yo, ingenuo, le dije que hablara sin miedo, que confiara en mí. Me dijo que llevaba 10 años en una relación con otra persona y que estaba casada desde hacía 4 años. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me levanté de golpe, la insulté, le dije de todo. Tomé mis cosas dispuesto a irme. En la puerta, con la voz quebrada, me dijo que yo no sabía lo que él le había hecho, que había sufrido mucho, que su matrimonio era una cárcel. Y ahí cometí el primer gran error. Me quedé. La abracé. Quise creer que conmigo sería diferente. Desde ese día, nuestra relación se volvió más intensa. Nos veíamos todos los días. Yo creí que ella vivía sola, eso me había dicho. Hasta que un día descubrí que seguía viviendo con su esposo. Cuando la enfrenté, se enojó, me dijo que no era tan fácil, que no la entendía. Y terminé yo pidiéndole perdón, rogándole que no me dejara. Decidimos mudarnos a la capital para terminar la academia. Ella consiguió la casa. Yo me fui con ella dejando atrás lo poco que tenía. Al principio todo parecía perfecto. Cocinábamos juntos, hablábamos de planes, de un futuro que, en mi cabeza, ya no incluía a nadie más. Hasta que un día olvidó su teléfono. Nunca había revisado el celular de nadie. Siempre pensé que quien busca encuentra y que era mejor no saber. Pero ese día algo me quemaba por dentro. Lo tomé. Había mensajes con otros hombres, fotos, videos. Y uno en especial. Un contacto guardado como amigo. En el chat leí una frase que todavía me duele recordar: extraño demasiado tus besos. Sentí un nudo en el estómago. No dije nada. Esperé. Quería que fuera honesta conmigo. Nunca lo fue. Nos dieron unos días de descanso y ella se fue a su pueblo. Esos días no estuvo conmigo. Desde la distancia reuní valor y le escribí que ya sabía todo. La bloqueé. Empezó a buscarme por todos lados, a rogar, a llorar. Cuando regresé a la casa para recoger mis cosas, estaba ahí, destrozada, prometiendo cambiar, diciendo que eliminaría a todos si me quedaba. Y me quedé. Pensé que el amor era aguantar. Pensé que así funcionaban las relaciones. No sabía que apenas estaba entrando al infierno. A partir de ese momento dejé de vivir en paz. No fue inmediato ni evidente, fue lento, casi imperceptible, como una gota constante que termina rompiendo la piedra. Yo ya no estaba relajado, siempre estaba atento, analizando gestos, tonos de voz, silencios. Lucía decía que había cambiado, que ahora sí estaba comprometida conmigo, pero algo no encajaba. Empecé a notar cómo buscaba atención todo el tiempo, cómo necesitaba sentirse deseada, validada, como si nunca fuera suficiente lo que yo le daba. Y cuando ella hacía algo mal, cuando yo mostraba incomodidad o molestia, la conversación siempre terminaba girando hacia mí. De alguna forma, yo siempre era el culpable. Si discutíamos era porque yo era inseguro. Si me dolía algo era porque yo exageraba. Si pedía explicaciones era porque yo no confiaba. Poco a poco empecé a dudar de mí mismo. Me preguntaba si realmente estaba viendo cosas donde no las había, si mi dolor era válido o solo producto de mis traumas. La academia avanzaba y yo seguía rindiendo bien, pero por dentro estaba agotado. Vivía con una tensión constante en el pecho. Lucía podía pasar de ser cariñosa y dulce a fría y distante en cuestión de minutos, sin explicación.
Cuando yo me alejaba, cuando dejaba de buscarla, curiosamente se volvía amorosa otra vez, me pedía perdón, me decía que me amaba, que tenía miedo de perderme. Y yo caía. Siempre caía. Nos acostumbramos a una dinámica enfermiza, pelea, distancia, reconciliación intensa. Yo confundí esa intensidad con amor. No entendía que era dependencia. Cuando terminamos la academia, la realidad nos alcanzó. Nos asignaron destinos distintos. A ella la enviaron de regreso a su pueblo. A mí, a una ciudad a poco más de 100 kilómetros. Pensé que la distancia enfriaría las cosas, que nos daría claridad. Me equivoqué. Acordamos avisarnos cuando estuviéramos ocupados y no pudiéramos contestar. Al principio funcionó, pero pronto se volvió otra forma de control. Si no respondía rápido, venían los reproches. Si estaba en servicio, tenía que probarlo. Fotos, videos, ubicaciones. Yo empecé a proponer vernos. Le decía que iría a su localidad. Ella siempre tenía excusas. Seguía viviendo con su esposo. Eso me carcomía por dentro. Al final terminábamos viéndonos en hoteles, escondidos, como si yo fuera el amante y no su pareja. Ella se escapaba de él para verme a mí. Yo aceptaba migajas creyendo que algún día todo sería distinto. 2 meses después le puse un ultimátum. Le dije que si realmente quería estar conmigo tenía que dejar a su marido. Me dio 1000 razones para no hacerlo. Que no era fácil, que había asuntos pendientes, que necesitaba tiempo. El tiempo pasaba y nada cambiaba. Hasta que un día ocurrió lo inevitable. Su esposo descubrió que ella también le era infiel. Ahí sí aceptó irse. Se mudó a casa de su madre, un terreno amplio con 3 cuartos y un solo baño. Le propuse que viviéramos juntos ahí, que empezáramos de cero. Aceptó. Yo dejé la casa de mi madre, cargando con la culpa de sentir que la abandonaba, y me fui con Lucía. Acondicionamos el lugar, ampliamos un cuarto, pintamos paredes. Por primera vez sentí que algo estable estaba naciendo. Pero duró muy poco. Un día me confesó que no quería perder la amistad con su mejor amigo. El mismo con el que se besaba. Yo, cansado, sarcástico, le dije que no debía perderla. Ella se emocionó y me preguntó si hablaba en serio. Entonces cambié el tono y le dije que si quería seguir siendo su amiga, lo nuestro se terminaba. Días después descubrí que ese amigo trabajaba en la misma unidad que ella. Me lo había ocultado. No dije nada al principio. Cuando la confronté, prometió cambiarse de unidad y dejar de hablarle. Yo quise creerle. Creyendo que todo estaba bien, bajé la guardia. Fue un error. A partir de ahí algo en ella cambió. Empezó a dominarlo todo. Quería decidir por mí, decirme qué hacer, cómo vestir, con quién hablar. Yo vivía enojado, ansioso, sin paz. Los celos regresaron con más fuerza. Decía que yo estaba con mis compañeras de trabajo, que me gustaban, que yo era el problema. Me exigía fotos y videos de absolutamente todo lo que hacía. Y yo obedecía. En el trabajo ya no estaba tranquilo. Aunque le mostrara todo, seguía diciendo que le mentía. Me prohibió hablar con mis amigos, con mi familia, incluso guardar los contactos de mis compañeros. Yo me quedé aislado. Ella sí podía hacer y deshacer con los suyos. Un día me tocó trabajar 24 horas seguidas, durmiendo apenas 2. Llegué a casa destruido, buscando paz. Ella solo se esmeró en inventar problemas. Me gritó, me acusó, me hizo sentir culpable por cosas que no existían. Yo terminé llorando del coraje, agotado, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en eso. Otro día salí de una persecución, muerto de cansancio. Mis compañeras cocinaron algo para todos. Le mandé una foto de lo que iba a comer. Me respondió que me había servido mucho, que se notaba que me encantaba la comida de mis compañeras. Ella trabajaba rodeada de hombres y nunca le reclamé nada. Ese día perdí la paciencia. Volvió a acusarme de estar con mis compañeras y le dije, cansado, sin pensar, que sí, que estaba con ellas.
Se encerró en la habitación. Yo me bañé, me puse a cocinar, tratando de mantener la calma. Cuando salió empezó a gritar, diciendo que alguien me estaba influyendo para ser malo con ella. Decidí no responder. Ese silencio la enfureció. Tomó un cuchillo. Me amenazó. Me empujó al suelo. Me jaló del cabello mientras me sacudía. Yo lloraba, no del dolor físico, sino de la humillación, de la impotencia. Esa madrugada, con la poca dignidad que me quedaba, tomé mis cosas y me fui a mi pueblo. Ella me rogó, lloró, se arrodilló. Pero algo en mí se había roto de forma definitiva. Me fui de madrugada, con el cuerpo temblando y la cabeza dando vueltas. Conduje sin rumbo durante horas, sin música, sin pensar, solo avanzando porque quedarme era morir un poco más. Llegué a casa de mi madre cuando el sol ya estaba alto. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía ojeras profundas, el cuello marcado, los ojos vacíos. Ese día no hablé con nadie. Me encerré en mi cuarto y dormí como no lo hacía en años. Pensé que todo había terminado ahí, que por fin había tocado fondo y que no podía caer más bajo. Me equivoqué. Días después volvió a buscarme. Me llamó desde números distintos, me escribió correos, pidió a conocidos que me buscaran. Yo estaba débil, confundido, todavía enganchado emocionalmente. Acepté hablar con ella, creyendo que esta vez podría cerrar el ciclo de manera civilizada. Nos vimos. Al principio lloró, me pidió perdón, dijo que estaba arrepentida, que estaba buscando ayuda, que no podía vivir sin mí. Yo intenté mantener distancia, pero sus palabras seguían teniendo poder sobre mí. En un momento la conversación cambió. Empezó a reprocharme cosas del pasado, a decir que yo también tenía culpa, que si no fuera por mis actitudes ella no habría reaccionado así. Sentí como la rabia volvía a subirle al cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó, me golpeó. No fue tan violento como la vez anterior, pero fue suficiente. Ahí algo hizo clic en mi cabeza. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo una claridad fría. Me levanté, me fui y no miré atrás. Esa misma noche la bloqueé de todos lados. Cambié de número. Eliminé redes. Desaparecí de su vida. Al principio fue difícil. Pasé semanas con ansiedad, despertando sobresaltado, revisando el teléfono aunque sabía que no habría mensajes. Me sentía culpable por irme, por no haber sido suficiente, por no haber sabido ayudarla. Tardé en entender que no era mi responsabilidad salvar a nadie. Poco a poco empecé a reconstruirme. Volví a hablar con mis amigos. Pedí perdón a mi familia por haberme alejado. Me enfoqué en el trabajo. Descubrí que rendía mejor sin el peso constante del miedo. Ascendí. Empecé a ahorrar. Empecé a soñar otra vez. Hoy estoy a punto de comprar mi casa. Duermo tranquilo. Camino sin mirar atrás. Volví a reírme de cosas simples. Entendí que el amor no duele, no controla, no humilla, no amenaza. Entendí que sobreviví no porque fuera fuerte, sino porque decidí no quedarme donde me estaban destruyendo. A veces pienso en todo lo que perdí, en el tiempo, en la energía, en la persona que fui antes de ella. Pero ya no duele. Hoy solo siento paz. Y eso, después de todo, es una victoria.